Muy buenos días, ¿qué tal, maestra? ¿Qué tal? El día de hoy voy a realizar mi segundo intento a lo que nos pide en la actividad de la unidad 1, la actividad sobre la evidencia de aprendizaje, sistema de generación eléctrica, donde vamos a hablar sobre la ley de Faraday, ley de Ampere y la de fuerza magnética. Entonces, para esto, en mi segundo intento, cumpliré con los requisitos que se encuentran dentro de la planificación, marcada unidad 1, electricidad y magnetismo, actividad 3, que es la evidencia de aprendizaje. Vuelvo a repetir, sistema de generación eléctrica. Para esto, el punto principal es que vamos a trabajar con lo que es la simulación en PET Colorado sobre la ley de Faraday. Ahorita veremos las definiciones de las leyes, de los puntos por puntos que nos pide en la actividad de la planificación. Para empezar, tenemos que la ley de Faraday es un principio fundamental en la física que se refiere a la inducción electromagnética. Según esta ley, la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera en el circuito como borde. En este tema se estudian los campos magnéticos que varían en el tiempo. Estos campos variantes inducción o producen campos eléctricos, los cuales, a diferencia de los que se han estudiado, bueno, esto es ya porque hemos visto otras cosas, ¿verdad? Pero revisado dentro de nuestra información. Ahora, déjenme, voy a irme a la presentación en Canva que hice y share screen. Ahí está. Déjenme compartir mi pantalla y ahí está. Ok, bueno, entonces dentro de lo que es mi presentación de Canva, vemos aquí el título. Se me va un poco la red. Ok, entonces pasamos al siguiente slide, que es conceptos y leyes de electromagnetismo. Ahí tenemos y podemos ver lo que es aquí. Pueden ver lo que es la fórmula de inducción de Faraday dentro del trabajo que desarrolla un ingeniero de energía renovable. Consideramos muy importante el tener muy bien definidos los conceptos de electricidad y magnetismo, especialmente lo que es inducción. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar cuando nosotros queremos generar un motor o dependiendo del tipo de sistema, proyecto en el que vamos a trabajar. Tenemos que tener bien definido todo esto para poder aplicar lo que nos corresponde como ingenieros de energías renovables. Entonces, el electromagnetismo es la parte de la electricidad que estudia la relación entre los fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos. Este fenómeno fue descubierto por casualidad por Hans Christian Ørsted. Sugiere que la electricidad y el magnetismo eran manifestaciones de un mismo fenómeno. Las fuerzas magnéticas proceden de las fuerzas originadas entre las cargas eléctricas en movimiento. ¿Qué es la ley de Faraday? En 1831, Faraday descubrió que moviendo un imán a través de un circuito cerrado de alambre conductor se generaba una corriente eléctrica llamada corriente inducida. Explicó el origen de esta corriente en términos del número de líneas de campo atravesadas en el circuito de alambre conductor. La ley de Faraday dice, la fuerza electromotriz y de signo opuesto a la rapidez con que varía el flujo magnético que atraviesa un circuito por unidad de tiempo. ¿Qué es la inducción electromagnética? La inducción electromagnética es un proceso electromagnético en el que un EMF induce en una bobina conductora cuando se coloca en un campo magnético variable. Si hay una velocidad relativa entre el campo magnético y la bobina, el flujo magnético vinculado con la bobina cambia. Debido a este cambio en el flujo magnético, se induce un EMF en la bobina. Entonces,
la ley de inducción electromagnética. Hay 3 leyes de la inducción electromagnética. Primera ley de Faraday, segunda ley de Faraday y ley de Lenz. La ley de Faraday de inducción electromagnética observó por primera vez que un campo electromagnético induce y por lo tanto fluye en una corriente en una bobina cerrada si hay algún cambio en el flujo magnético a través de la bobina. Luego ha dado 2 leyes al respecto. La ley de Faraday, que ya una vez más ya la habíamos leído, pero la primera ley de Faraday establece que siempre que el flujo magnético vinculado con una bobina cambia, se induce un EFM, ya lo dijimos, y el FM inducido existe mientras el cambio de flujo magnético continúe. Tenemos la segunda ley de Faraday, da una ecuación para encontrar la magnitud de los campos electromagnéticos inducidos. La segunda ley establece que la magnitud de los campos electromagnéticos inducidos es directamente proporcional a la tasa de cambio en el flujo. Ahorita lo vamos a ver. La ley de Lenz de inducción electromagnética da la dirección de los campos electromagnéticos inducidos. Esta ley establece que la dirección de los campos electromagnéticos inducidos en la bobina será tal que se pondrá a la causa de su generación opondrá a la causa de su generación en la bobina. Esto significa que los campos electromagnéticos inducidos se opondrán al cambio en el flujo a través de la bobina o se opondrán al movimiento relativo entre la bobina y el imán. ¿Qué es la ley de Ampere? La ley de Ampere es una ley de electromagnetismo que relaciona el valor de una corriente eléctrica estacionaria en el campo magnético que genera. Por lo tanto, la ley de Ampere permite calcular el campo magnético que crea una corriente estacionaria. Campo magnético creado por una bobina. El campo magnético que genera una bobina solenoide, también muchas espiras por el que circula la corriente eléctrica. Por lo tanto, el campo magnético producido por una bobina es la suma del campo magnético producido por cada espira. Aplicaciones de la ley de Ampere. La ley de Ampere tiene diversas aplicaciones en física como en ingeniería. A continuación mostramos las más destacadas. Diseño de circuitos eléctricos electrónicos, electrodinámica. Dice, la ley de Ampere se utiliza para entender el comportamiento de partículas cargadas en movimiento y su interacción con campos magnéticos. Esta ley es crucial para la descripción de fenómenos de la fuerza de Lorentz y la inducción electromagnética. Aplicaciones en ingeniería en telecomunicaciones, imanes y dispositivos magnéticos. ¿Qué es la fuerza magnética? La fuerza magnética también sobre un cuerpo. En concreto, la fuerza magnética se produce cuando una partícula con carga eléctrica se mueve por un campo magnético. Entonces, aquí hay un ejemplo de un ejercicio resuelto de la fuerza magnética. Un protón y un electrón, ambos con una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo, penetran en una región del espacio en la que hay un campo magnético uniforme perpendicular a la velocidad de 0.t. Calcula la fuerza magnética que actúa en cada partícula y cuál será la trayectoria que seguirá. Entonces, tenemos los datos que nos proporciona aquí, que es la masa de la partícula. 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Masa del electrón es 9.11 por 10 a la menos 31. Y la carga, que es 1.6 por 10 a la menos 19. Utilizamos la siguiente fórmula, que es fuerza es igual a la carga por el voltaje por B, por el seno de teta. En el caso del protón, la carga es positiva y por la regla de la mano de la derecha, que es la que da vuelta y sube, deducimos que la fuerza magnética será vertical hacia abajo. El valor de dicha fuerza es 9.6 por 10 a la menos 15 newtons. Por el ángulo que estamos utilizando es de 90 grados. Es 0.2 del seno y es 3 por 10 a la 5 y 1.6 por 10 a la menos 19, que es lo del protón. Entonces, al final, por la fuerza electromagnética del protón, pero su signo será opuesto. En caso de que el signo es opuesto, nos sale menos 9.6 por 10 a la menos 15 newtons.
Entonces tenemos el PET colorado. Ok, miren, en esto hay una práctica que vamos a realizar como lo pide en la planificación y miren, voy a dejar de compartir para poder poner en línea el... déjenme salir de aquí. Voy a poner a PET colorado y les voy a mostrar qué es lo que nos está pidiendo la planificación y otra vez voy a volver a presentar, pero ahora en lo que es, a ver, PET colorado, ¿cómo lo tengo aquí? Ouch, ouch, ouch. Inductancia PET ley, ¿es esta? No. Permítanme, ahí está, ley de Faraday, que sigas. Ok, bueno, entonces aquí tenemos lo que nos está pidiendo la planificación. Y miren, fíjense bien. Ante todo vamos a quitar lo que nos pide. Tenemos aquí una bombilla que está conectada hacia unas espirales. Vamos a empezar con una espiral. Le vamos a agregar el voltímetro para medir los efectos de la espiral y del imán que va a entrar y salir de esa espiral. ¿Sí? Entonces, en ejemplo, miren, si nada más agarramos el imán y aquí déjenme cambiar otra vez de norte a sur, lo que es el imán y los polos opuestos, vamos a entrar de norte a sur. Si lo introducimos, si lo acerco por afuera, la bombilla se enciende mínimamente, pero cuando estamos generando un efecto de inducción y se está encendiendo. Le agregamos el voltímetro y vamos a ver que cuando entre y sale, el voltaje o sube o baja. Negativo cuando entra, positivo cuando sale. Ahora vamos a ver las líneas del campo. Si se fijan, las líneas del campo van del norte a sur, van y salir. Entonces, si cambiamos la polaridad, ahora es sur la que va a entrar. Las líneas del campo cambiaron. Bueno, cambiaron en el sentido de que ahora como norte está del lado oeste y sur está del oeste, la línea va a dirección del sur, que si lo cambiamos acá, la norte a sur, ahora va al lado opuesto. ¿Por qué? Porque cambiamos. Pero vamos a cambiar a sur y cuando sale al lado opuesto, negativo. Entonces, el efecto de inducción que estamos viendo nosotros aquí es que mientras hay movimiento, pues está apagada. Entonces, esto es lo que se refiere a la ley de Faraday con respecto a el flujo de inducción magnética. Esta es una pequeña explicación, la estoy realizando por medio de StreamYard, la voy a agregar a lo que es la presentación de Faraday. Y de hecho, permítame un momento más, les voy a presentar mi página de Linowit. Me gusta usar mucho a mí Linowit. ¿Por qué? Porque pues en sí es como dar un resumen de lo que acabamos de ver. Entonces aquí tenemos la ley de Faraday, te explicamos qué es la ley de Faraday, la inducción electromagnética. Entonces aquí volvemos a tener, aquí si se fijan, tenemos aquí el solenoide, ¿verdad? Con el número de vueltas que se le dio del cable de cobre para ver cómo es la solenoide y cómo se prende la bombilla. Entonces, fórmula de ley de Faraday, aquí la tenemos. A ver, déjenme ver si me acuerdo cómo aumentábamos aquí ya no me acuerdo. Había una manera para aumentar
el zoom. No, control más. Ahí está. Ahora, aquí tenemos una vez más la fórmula de Faraday, donde Fem representa la fuerza electromotriz inducida, la tensión, y es la tasa de variación temporal del flujo magnético. Esta es dividida entre el tiempo, ¿verdad? Entonces, el tiempo en que se está realizando el movimiento de nuestros imanes para poder encender la bombilla. Entonces, vemos que no se mueve, no corre tiempo, no se mueve, no se está encendiendo y la estamos moviendo y sí. Entonces, regresamos una vez más, ¿no? La importancia de la ley de Faraday, de la ley de Ampere, la ley de Lenz y la fuerza magnética es muy importante. Miren aquí, nos vamos a regresar, espérenme. Nos vamos a regresar a mi presentación de Canva y posteriormente le agregaré este video a Canva para que se pueda ver. Entonces realizamos la práctica que nos pide dentro de la planificación. Nos está pidiendo realizar la práctica y ¿dónde vamos? Ley de Ampere, ya le expliqué. Aplicación. Estamos aquí. Y dentro de Canva yo incluí un video que grabé con una explicación de lo que está sucediendo, pero no es necesario, ya estoy grabando esto. Aquí el experimento de Faraday, el polo norte del imán penetra en la bobina, la aguja del galvanómetro se desvía hacia la derecha del lector. Cuando el polo norte se aleja, la aguja se desvía hacia la izquierda del lector. Entonces, continuamos en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una explicación, un diagrama. Bueno, inducción electromagnética es el fenómeno que da origen a la producción de una fuerza electromotriz y es aquella producida cuando se mueve un conductor eléctrico en sentido transversal o perpendicular o inclinado a las líneas de flujo de un campo magnético. Sí, entonces, como conclusión, el experimento realizado en PET Colorado nos mostró lo siguiente: cuando está el imán en reposo no se observa voltaje dentro o cerca de la bobina. El imán, al tener movimiento y entrando en la bobina, se observa el movimiento en el voltímetro, se observa un alto voltaje, más en el centro de la bobina y meterlo en dirección izquierda, el voltaje disminuye, es más negativo cuando lo mueves rápidamente. Entonces, fue puntos que vimos nosotros. Vuelvo a repetir, esto es en cumplimiento a lo que nos pide la planificación de la unidad 1, actividad 3, las respuestas a este video y a la presentación. Muchas gracias. Adiós.
Para observar la inducción electromagnética de la ley de Faraday, usaremos el simulador PET colorado que consta de un amperímetro, una bobina, un imán y un foco. Se comprueba que en el amperímetro la aguja se encuentra en el cero y que la bobina esté conectada al amperímetro. Se va a tomar el imán y la acercaremos a la bobina. Se observará en el amperímetro cómo se induce una corriente eléctrica cuyo sentido cambia si se aleja o se acerca del imán. Al acercarse el imán, la aguja se desplaza a la izquierda y cuando se aleja a la derecha. Y si está en reposo, no existe corriente inducida a la aguja. Para observar la inducción electromagnética de la ley de Faraday, usaremos el simulador PET colorado que consta de un amperímetro, una bobina, un imán y un foco. Se comprueba que en el amperímetro la aguja se encuentra en el cero y que la bobina esté conectada al amperímetro. Se va a tomar el imán y la acercaremos a la bobina. Se observará en el amperímetro cómo se induce una corriente eléctrica cuyo sentido cambia si se aleja o se acerca del imán. Al acercarse el imán, la aguja se desplaza a la izquierda y cuando se aleja a la derecha. Y si está en reposo, no existe corriente inducida a la aguja. Para observar la inducción electromagnética de la ley de Faraday, usaremos